Bueno, iniciamos nuestra serie, nuestra ronda de entrevistas. Nos acompaña a esta hora de la mañana el señor Erasmus Cerrut y vamos a hablar con él porque hace solamente unos días el Suntrax presentó también lo que tiene que ver con un pliego de peticiones para la convención colectiva CAPAC Suntrax. Vamos a hablar con él porque queremos saber en qué consiste esta propuesta que se ha hecho. Señor Cerrut, muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamá. El Buenos días. micrófono. Micrófono, ¿lo tiene Micrófono. encendido o no? Claro que no lo tiene encendido. Señor Cerrut, Ay, ¿cómo está? Buenos se días. cortó la señal. No lo estoy viendo ahora, Mirna. Estaba Ah, conectado, pero caramba. creo que cuando fue a conectar el audio, se le cortó la señal. Vamos a restablecerla. Es un tema importante, Mirna, porque el Suntrax ha estado haciendo manifestaciones en las últimas semanas, incluso ha estado haciendo piqueteos por el tema del alto costo de la vida, principalmente, ¿no? Y ahora escuchaba casualmente ayer que se ha avanzado en la negociación de la convención colectiva, pero que hay puntos sensitivos que están pendientes. Ahora Ahí sí lo lo tenemos establecimos. nuevamente. ¿Cómo está, señor Cerrut? ¿Qué ha presentado Suntrax a CAPAC? ¿Cómo va eso? Sí, buenos días, buenos días. Bien, como fue un hecho ya público, nosotros presentamos el 6 de enero el proyecto de convención colectiva que regirá el proyecto de convención 2022-2025. Dicha proyecto de convención fue suspendido por lo que nosotros hemos señalado a nivel de la organización, a nivel de ONUCI y organizaciones como Frenadeso, fue suspendido los términos de negociación ilegalmente por medio del Ministerio de Trabajo, básicamente alrededor de un mes. Es a partir del 12 de enero se suspenden los términos y es hasta el 10 de febrero que se vuelve a retomar. Entonces, se ha estado, durante todo ese proceso, el pliego ha estado detenido dentro del Ministerio de Trabajo, pero aún así, entre las partes, la Cámara Panameña de la Construcción y Suntra, hemos estado tratando de llegar a acuerdos. Dentro de ese proyecto se presentaron básicamente las 149 cláusulas que hemos llegado por la vía directa a acuerdo y solamente allí, para terminar de tener el convenio colectivo ya su totalidad negociado, hemos presentado entonces las 5 cláusulas que nos hacen falta por terminar. Entre esas, lógicamente, salario, que aún estamos en esa negociación de salario. Hay 2 cláusulas que son de cierre, básicamente, esos son, como dice uno, de cajón para poder tener el convenio, que es entrada en vigencia de la convención y duración de la convención colectiva, y una cláusula que es recomendación por el sindicato. Entonces son 5 cláusulas que hacen falta por terminar de negociar dentro de este proyecto de convención colectiva, y hemos estado haciendo los ingentes esfuerzos. El viernes de la semana pasada, el Ministerio de Trabajo logra entonces poder notificar al Ministerio de Trabajo el pliego. Significa que la Cámara Panameña de la Construcción tiene esta semana, porque son 5 días que tienen las empresas para contestar el pliego. Si lo contesta entonces dentro de ese término, entonces empiezan 10 días de negociación, todos estos días hábiles, para tratar de llegar las partes a un acuerdo. Este es básicamente el estatus en el cual estamos hoy en día. En materia de salario, ¿qué están pidiendo? ¿Cuál es el incremento que ustedes están pidiendo en este momento? Bueno, nosotros hemos puesto como propuesta techo el 30% en 4 años. Debemos también recordar que este 30% también, hoy los economistas con proyecciones y demás, dentro del crecimiento económico de la nación, inclusive se proyecta inclusive un poco más arriba. Pero ese es el techo para empezar a negociar. Lógicamente hemos estado con esa intención de poder llegar a acuerdo, porque tú nunca en una propuesta presentas tu piso, sino tu techo. Y dentro de ese margen, entonces estamos tratando de buscar acuerdos. La Cámara, como ya todos sabemos, empieza con su posición de centavos dentro de los incrementos, y ahí hemos estado entonces con esa intención de llegar a un acuerdo, pese a que hoy lo que están ofreciendo dentro de esta negociación vía directa, y que tienen que formalizarla porque ellos tienen que contestar el pliego al sindicato frente a lo que nosotros hemos planteado como techo del 30% en 4 años, eso es
entonces se hará oficial también por parte de la Cámara este centavo que han estado planteando por ahora dentro de la negociación por vía directa. Por años estamos hablando. Señor Cerrut, ¿en qué se basa la solicitud de este aumento salarial que están pidiendo ustedes? Se lo pregunto porque todos sabemos que el país, la economía del país ha vivido una crisis, está viviendo una crisis histórica, estamos viviendo una crisis histórica de desempleo. El sector de construcción estuvo paralizado por 6 meses y las pérdidas se dice que son millonarias. ¿Cuál es el sustento económico de la solicitud que ustedes hacen? Sin duda, el sustento económico es lo que vivimos tú, yo y todos los que nos escuchan diariamente. Aquí hay un elevado incremento del costo de la vida. Por tan solo mostrarle un ejemplo, cuando hablamos de alimentos, ¿cuánto se ha incrementado? Cuando hablamos de medicamentos, ¿cuánto se ha incrementado? Se han incrementado aún en pandemia, aún después de ahora que estamos, entre comillas, retornando a los procesos normales, pero también debemos también tener muy claro que dentro de esa normalidad por años hemos vivido con un país con mucha concentración de la riqueza. Ese mismo dólar que se gana los obreros diariamente, no tan solo de la actividad de la industria de la construcción, que ha tenido que estirar y estirar y estirar para efecto de enfrentar los altos costos de la vida. Entonces, de eso es de lo que se trata, de poder ver eso, cómo compensar, cómo lógicamente poder ver de esa distribución de riqueza, de esa riqueza que generamos los trabajadores dentro de la industria de la construcción, a efecto de poder solventar esto que estamos viviendo a diario. Y que, ojo, el sector empresarial no se reúne aquí con nadie cada vez que va a incrementar ni alimentos, ni medicamentos, ni tampoco materiales de construcción. Tan solo por hablarle un tema de materiales de construcción, aquí ha habido un incremento hasta del 60%, 70% en un solo año. No estamos hablando de proyección de 4 años, ni un quinquenio, no. En un solo año se ha incrementado enormemente. ¿Qué mesa de diálogo ha habido allí para efecto de que el sector empresarial incremente esos costos de estos productos? De cualquiera fuese su génesis. Entonces, de lo que se trata es, esas son las razones. Las razones son que hay un vertiginoso incremento del alto costo de la vida y dentro de lo que generamos los trabajadores, que se retribuyen salarios de riqueza que generamos los trabajadores, entonces se incrementen los salarios para así lógicamente poder seguir sobreviviendo en este país. Ahora, está el sector construcción y hablo también de la CAPAC en posición de dar este incremento de 30%. Usted habla de 30% dividido en varios años. ¿Cómo se procedería con esto? Y si está el sector realmente comprometido con este incremento o puede enfrentarse a este aumento. Si recuerda como le planteé a todos, es que en una propuesta de negociación tú llevas tu techo. Sabemos que no será el 30, si es lo que me quieres preguntar. Sí. No será el 30, pero sí en efecto dentro de estas posibilidades de encontrar acuerdos, nosotros siempre lo hemos manifestado, no estamos interesados en una huelga, tampoco para ninguno de los sectores estamos interesados en una huelga, pero lógicamente tiene que darse incremento que pueda mínimamente apalear la situación que estamos viviendo los panameños dentro de la industria de la construcción, los obreros dentro de la industria de la construcción, en una economía que sigue, hombre, tratando de enfrentar situaciones de incrementos salariales, pero no enfrentando situaciones de incrementos de cualquier otro tipo de lo que venga, llámese lo que quiera, alimentos, productos, medicina, nadie ahí frente a eso no hay una discusión para nada, simplemente se toma, se dice, bueno, aquí llegó, hay que enfrentarlo y no hay discusión ninguna, nadie hace absolutamente nada frente a eso. Entonces esa es una de las situaciones que hoy, ante esta negociación, claro, el sector empresarial dice esto, nosotros les planteamos también lo siguiente, bueno, ¿quién se sienta a discutir con los bancos para cuando hacen sus incrementos? ¿Qué ha puesto aquí también la banca frente a esta situación? Absolutamente nada. Ellos dicen, no, bueno, es que no hay capacidad de negociación. ¿Firmas el préstamo o lo firma? Ah, ok, pero entonces quien genera riqueza, quien ayuda a generar riqueza en este país, entonces todo un problema. ¿Quién se sienta con el sector que inclusive está aglutinado, muchos de ellos dentro de CAPAC, que es el sector de proveedores que venden materiales de todo tipo,
¿Cuándo se sientan ustedes? No, ellos incrementan lo que fuese, al precio que fuese. Ya les digo, inclusive hay productos que han subido hasta el 70% de un solo tajo en un solo año. ¿Quién se sienta con eso? Inclusive hoy están aglutinados dentro de CAPAC. Entonces, frente a esta realidad, los obreros seguimos insistiendo de incremento de salario que pueda mínimamente compensar. Ojo, en este momento estamos planteando de compensar esa pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido durante estos momentos. ¿Qué sería lo mínimo que ustedes pudieran aceptar? O sea, el 30% No. es el techo, pero ¿qué pudiera ser lo mínimo que ustedes pudieran aceptar? Esa ha sido una posición que, como comprenderá, es propia de la negociación. Hemos estado en ello. Esperamos que CAPAC empiece a elevar su propuesta y ojalá en el camino lo podamos encontrar, porque eso sí es una situación que es propia de la negociación, y frente a ello esperamos que salgan de ese centavo que está planteando la Cámara Panameña de la Construcción. ¿Qué cifras de desempleo en el sector construcción manejan ustedes? ¿O cuántos empleos se han perdido con la pandemia en el sector construcción? La industria de la construcción no la podemos ver tan solo con un tema de la pandemia. Aquí ha habido un vertiginoso, por decirlo así, desenfreno en construir sin medir las consecuencias en el futuro. Y no es propiamente sobre el tema de la pandemia. Desde antes de la pandemia ya veníamos teniendo una situación en la cual, debido a, por decirlo así, construcciones de productos que se pusieron en el mercado, ya eso empezó a tener una situación de carácter nacional. Hoy nosotros dentro de la industria andamos más o menos alrededor de 13,000 obreros. Si tú me preguntas cómo andábamos, nosotros en el 2018 éramos alrededor casi de 70,000 obreros. Y debemos tener muy en claro que lo que estamos planteando aquí es una negociación para los obreros que van a laborar. El hecho que los obreros no pidan incremento tampoco es garantía que mañana va a crecer empleo, porque eso sería tanto como que, bueno, quitémonos los salarios porque eso es lo que está frenando que haya empleo. Entonces, por ahí tampoco no está esa lógica, ¿no? La lógica está que lo que se genera, y Panamá en lo particular sigue siendo uno de los países con mayor crecimiento, sin embargo con peor distribución de la riqueza. Eso está reconocido por todos los organismos, tanto nacionales como internacionales, y es una de las grandes falencias que vivimos como nación. Esa acumulación de riqueza en manos de unos pocos. Ahora, usted mencionó en varias ocasiones, señor Cerrut, el tema de los materiales, de los proveedores. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los que más están escaseando y por qué? Esa es la pregunta que, más que el por qué, es por qué ni siquiera se da una discusión frente a esos incrementos. Y eso sin, por decirlo así, sin mesa ninguna, sin discusión ninguna, nada. Lo elevan, llámese cemento, llámese acero, llámese cobre, llámese cualquier PVC, llámese cualquier producto, lo han incrementado, ¿no? Y no estamos hablando de 2% ni de 5%, algunos han llegado hasta 70% de incremento en un solo año. Y nosotros lo que estamos discutiendo aquí es como techo, 30 en 4 años. Entonces, la situación hoy en día, no podemos decir que no, la situación de la pandemia no ha afectado, sin duda. Pero lo que se trata acá también es que, bajo esa lógica, lo que no se puede seguir cargando dentro de los trabajadores, que siga estirando ese dólar mientras todo, absolutamente todo lo que está a su alrededor va hacia arriba, pero es todo un problema para que entonces los obreros puedan tener mínimamente compensaciones frente a esa pérdida de poder adquisitivo. ¿Cuál es el plazo para llegar a un acuerdo? ¿Cuáles son los tiempos que se han establecido en esta mesa de convención colectiva? Ok. Una vez termine este viernes, la Cámara Panameña de la Construcción, si contesta, se abren 10 días de negociación y el sindicato, si así lo ve, puede dar, según lo que establece también el propio código, 2 prórrogas de 10 días más. Si el sindicato no da prórroga, entramos dentro de los próximos 10 días siguientes a los 20 días declaratoria de huelga. Ese es básicamente los tiempos que se tienen. Nosotros sí queremos también manifestar que tuvimos un mes adicional sin que ninguna de las partes lo tuviesen en sí, porque recuerde que el ministerio suspendió estos términos
y tuvimos todo un mes allí sentados tratando de buscar acuerdos, pero poco fue lo que realmente aportó la Cámara con esa intención de buscar acuerdos. Así que hemos tenido inclusive dentro de estos términos de suspensión mucho más tiempo que lo que regula la propia ley. ¿Qué ha dicho la CAPAC hasta el momento en la mesa de negociación? ¿Están de acuerdo? ¿Cuál ha sido la posición de ellos? CAPAC, dentro de sus propuestas salariales, básicamente siempre, como nos intercambiamos dentro de las negociaciones, para nadie es un secreto que dentro de 2 convenciones más arriba la Cámara se va a parar en 1 centavo, 1 centavo, 1 centavo, 1 centavo los cuatro siguientes años. Siempre esa es su propuesta histórica y de esa misma forma está parada hoy, ¿no? Con su propuesta de 1 centavo. La variante ha sido de, bueno, los 2 últimos años 2 centavos y 2 centavos. Entonces esta es una de las situaciones que, por lo menos así, por la vía directa. Recuerda que ahora ellos tienen que oficializar su propuesta en la contestación del pliego. Habría que ver que vayan a contestar ahora dentro de las formalidades que establece nuestro Código de Trabajo. Gracias a Erasmo Cerrut, secretario de Defensa y Trabajo del Suntrax y también negociador de este importantísimo convenio que pues acapara y aglutina a miles de trabajadores de ese sector construcción, un sector esencialísimo en la economía de nuestro país y que también se ha visto afectado y golpeado por el tema de los 2 años de pandemia. Gracias por haber estado acá, señor Cerrut. Buenos días. Gracias.